Entonces empezamos la familia Cánide. Esta creo que va a ser más rápida. A ver, comparto la pantalla. Y ya. A ver, Cánide tenemos también algunos casos. Empecemos entonces con el Atelocynus microtis. Veamos autorías primero. Zapata Galo pidió primera autoría de esta ficha. Cerdocio la haría yo. Lica López. Lupeus de Páramo no pidió nadie todavía. ¿Alguien quiere encargarse del el lobo de Páramo? Sí, yo me encargaría, a mí me gustaría. Se lo comentaría también a Marta, a Rodrigo, así que como hicimos la tesis, tenemos bastantes datos en al menos del sur y tal, yo me podría encargar. Bueno, hablo con Rodrigo también y con Marta, pero Ya, en el perrito de Sechura hay 3 personas que pidieron autoría. Si están conectados, me gustaría escucharles quién quiere ceder. Está Cristian Loaiza, está Álvaro García, que yo supongo que es la persona que en este momento tiene también buena información, y Edison Arguillín, que tiene la zona de Manabí. Están conectados. Yo soy Álvaro, yo tengo bastante información, sí, del norte de Perú y algunos sitios del bosque seco del sur de Ecuador, como La Ceiba, Arenillas y otros sitios que Cindy te han mostrado, pero creo que con ausencias más que nada, en Loma Alta y otros, el bosque de Guayaquil. Pero puedo hacer la ficha, pero también si desean, pues le puedo hacer la posta a alguno de ustedes, porque es la ficha de Ecuador y quizás ahí Cristian o Jaime estén más interesados. Bueno, en el caso de Jaime Salas, Jaime Salas y yo hemos estado trabajando, o sea, en conjunto en una nueva evaluación y distribución de la especie. Así que, bueno, o sea, igual podríamos trabajar todos en conjunto, no hay problema por eso, pero ya dependería ver si entre Jaime y yo, quién desea ser el autor principal. Yo te nomino a ti, Cristian, que lo haga, que te encargues de la ficha. Sí, lo Y importante todos sería... damos la mano. Ya listo, entonces podríamos trabajar de forma conjunta, eso no, o sea, igualmente con, perdón, Álvaro y creo que Cindy también, Cindy, desde luego, Cindy. Daniel Cosios, perdón, se me olvidaba también el nombre de él. Y Edison Araguillín también tiene datos de Machalilla de Manabí muy interesantes. Sí, es que como te dijo Cristian, nosotros estamos trabajando haciendo un nuevo mapeo de esta especie en la costa, porque existen registros en Manabí bastante interesantes y registros bastante actualizados que ya tenemos en el Oro y Guayas, ¿no? Y estamos usando un poco de distribución anterior que tenemos de Santa Elena, a base un poco de registros fósiles, más que nada ausencia. Entonces, ese ha sido un trabajo que estamos haciendo, pero yo creo que la ficha sí la puede hacer Cristian ahorita. Ya. En Speotus, el nombre que está aquí es Hugo Mantilla, es un colega de Colombia que tiene algún estudio, pero si es que hay alguien de Ecuador que quiera hacer, me parecería más adecuado. ¿Alguien quiere encargarse de Speotus de ustedes? Me gustaría, tenemos unos registros nuevos en la cordillera del Cóndor que están interesantes. Entonces, yo me apunto si no hay nadie más. Al Santiago. Yo puedo apoyar en también. La costa y en la Amazonía también. Ya, sí, Sara tiene registros bien interesantes también. Yo también puedo apoyar. Yo también puedo apoyar. Sí, yo tengo algunos datos ahí y en la zona de Yasuní también hay algunos datos interesantes con los que puedo aportar, entonces ahí también me uno un poco al apoyo. Perfecto. Yo también tengo registros en Tiputini. También me puedo unir. Este año estuve en Sarayacu también y También tengo datos, Diego. Y un quicho cazó un Speotus que se equivocó, que pensaba que era otra cosa, pero igual cogió y le disparó, ¿no? Ya el animal ya muerto, ya no hay reclamo. No sé si alguien quiere liderar esta ficha, porque yo ya estaba liderando la del jaguarundi. ¿Alguien que no está liderando todavía?
Yo puedo aportar con eso. Nosotros estamos justo también haciendo un trabajo de modelo de nicho de la especie de distribución, entonces también, o sea, ¿O quiere liderar tú, puedo Sara? ceder que lo lidere alguien, pero como quieran. Si hay alguien más que quiera liderar, no hay problema, pero nosotros también podríamos por ahí, así empujamos el artículo. Entonces, ¿tú estás a cargo, Carlos? Está bien, chévere. Ya, perfecto. Sí. Bien, entonces veamos las categorías de las especies. Tenemos el perrito de orejas cortas o telucinus. Esta estuvo como casi amenazada. Tenemos datos, información adicional en esta última década. Hay un paper que salió recién en el que aportamos datos y donde se hicieron unos modelos de ocupación y también unos análisis de la disponibilidad del hábitat. Y la categoría global es casi amenazado, pero el resultado de estos análisis sugieren que debería ser vulnerable, básicamente por las tasas de deforestación actuales y el hecho de que, de acuerdo a los análisis, esta especie es súper dependiente del bosque. No es una de esas especies que se adaptan a distintos hábitats, especialmente disturbados. Entonces, la sugerencia es que en la nueva evaluación global se lo ponga como vulnerable. Entonces, yo también quisiera que casi amenazado pase a vulnerable en esta evaluación. Sí, me parece bien. ¿Qué otras opiniones Sí, tienen? yo me uno al Galo. En este paper del que habla el Galo también se vio que, bueno, en toda la distribución que es básicamente amazónica, se prevé una reducción del 30% para el 2027. Entonces y creo que gran parte de la razón del paper era que se produzca este cambio en el estatus del Shorey Dog. Entonces estoy de acuerdo con el Galo. Sí, yo solo de mi experiencia he visto que este perrito es mucho más frecuente de lo que antes se pensaba, ¿no? En las cámaras trampa, de cada 10 tigrillos, algo así, cae o cada 20 cae un antelocinus, en mi experiencia. O sea, no es tan raro. Hace 10 años en el Ecuador teníamos, no sé, 10 registros en toda la historia y ahora tenemos unos 30, no sé, algo así. O sea, una especie que no ha sido tan rara como pensábamos. Pero claro, Sí, yo me se ve uno... que es territorial también. Yo me uno al criterio de subirle a vulnerable. Sí me parece adecuado. De acuerdo. Y manejamos el criterio 4, como les digo, en base a que literal sería observación directa. ¿Tenemos observación directa de disminución? No tenemos. Reducción de calidad de hábitat, sí. Y competencia, este perro también es objeto de competencias a veces, ¿no? De matanzas porque afecta a pollos y esas cosas, me parece. ¿Han escuchado algo de eso? Sí, entra en conflicto. No es lo más frecuente, pero es así. Ya, niveles de explotación reales o potenciales, si bien no es algo que ocurre, pero tú mismo, Carlos, creo que me contaste de un perrito de estos que estaba de mascota en un pueblo. Sí, yo lo he visto en, ¿cómo se llama? En Sani Isla, vi una vez en el río Napo, lo tenían en una casa como mascota. Vimos en una orilla también, Galo, ¿te acuerdas? También la única vez que lo he visto en estado silvestre fue con el Víctor, también a orillas del río Napo, a la altura de Añango, creo que era Nueva Providencia. Ahí tomaste esa fotaza también. Ahí fue que tomé esa foto, sí. Ajá. Y entonces vulnerable el criterio. Sí, A ese de la foto lo mataron, pero ¿no? Sí, lo mataron. Después de la foto. Ah, sí. ¿Quién le mató? ¿Un quichua? La foto. Sí, justamente porque según él se comía las gallinas y le cayeron a machetazos al pobre. Qué desgraciado. Sí. Bueno, a ver, Cerdocio. Ya ven, los utilizan como mascotas también, los cogen a las crías y los mantienen encerrados para criarlos como mascotas. A ver, Cerdocio es un caso loco aquí en el país lo que está pasando.
Hace 10 años me acuerdo justamente hablando con Santiago Espinosa, no le incluimos ni siquiera porque parecía que la información era errada, confusa, pero de pronto unos 2 años más tarde apareció y fue fotografiado un individuo en Yasuní. Después apareció otro en la zona de Santa Cecilia, en Sucumbíos, que incluso fue herido y llegó al hospital de San Francisco y están con fotografías y todo está confirmado su identificación. Y después apareció otro que fue Carlos Gilés también, que creo que tuvo una foto por ahí de la zona del norte de La Guagria, algo así es el asunto. Después apareció otro en Yasuní, a 2 años más tarde del primero. Entonces, esos casos raros que un animal que prácticamente no teníamos información a lo largo de la historia y de pronto en la última década aparece en 4 o 5 lugares diferentes. Entonces, sabemos que la especie está presente en el Ecuador, quizás es una distribución marginal, por eso es tan rara, pero está. Entonces, quizás en este caso lo más sensato sería la categoría datos insuficientes. No veo más, o tienen algún otro comentario. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo también. De acuerdo. Nosotros registros también aislados, identificamos ¿no? de esta especie en Yasuní. ¿Sí le viste? ¿En dónde le viste? ¿En cámara? Sin cámara, pero yo creo que es una especie súper parecida al Spheotus y hay que tener bastante experiencia identificando este bicho para no confundirse con el Spheotus. Además, la foto tiene que ser muy, muy buena, porque sí, probablemente Pero más, deben haber más parecido aparecido a la más telusina fotos que de a la este Spheotus. bichito. Sí, No. perdón, sí. No tanto, Julia, si es que Pero la foto es en blanco y negro o en la noche y solamente es en rostro, sí podría haber confusión en cierta forma, pero yo sí le veo bueno, bien diferentes, ¿no? Y las orejas En son Cuyabeno tenían características. unos registros que supuestamente eran de cerdoción, pero resultaron ser de atelucinos, estaban mal identificados. ¿En dónde? ¿En Cuyabeno? Entonces sí da para confundirse a veces. En Cuyabeno, sí. Ya. Pero bueno, los claro, casos que con buenas tenemos... fotos creo que debe ser más fácil. Claro, los casos que tenemos buenas fotos, como les digo, son 3 confirmados del Yasuní, que es la foto que está publicada en mi libro. El de Santa Cecilia, que está incluso lo llevaron al Tueri, al hospital, y como es de Andrés Ortega, le hizo muy buenas fotos, hizo hasta radiografías y todo. Entonces no hay duda, ¿no? Y la otra que también le vi en la zona del norte del Lagorio también es con fotos y no hay duda, o sea, sabemos que la especie está aquí. Entonces, datos insuficientes, desconocido. Lica López. Tenemos Licalopes culpeus. ¿Qué pueden decirnos? Aquí quizás Galo eres el más experiencia tiene. Jorge Lozano también, que pidió ser autor de esta ficha. Bueno, es una especie súper, pues está ampliamente distribuida y si bien tiene sus amenazas, o sea, tiene una capacidad de adaptarse incluso al botadero de basura de Quito ahí en el Inga, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí tiene sus amenazas por otro lado, por la cacería, para cortarle la cola. Están los perros también. La competencia con los perros. Sí, hay competencia, hay interferencia. No sé cómo está categorizado ahora, está casi amenazado. Vulnerable, dejamos la vez pasada. Vulnerable, por mí, que se quede vulnerable. Uh-huh. Igual en gran parte del noroccidente, igual está dentro de las especies del conflicto, ¿no? Las gallinas, los pollos. Pero, por ejemplo, en San José de Minas es considerado una plaga, pero literalmente una plaga. Yeah. Hablé con algunos finqueros que tenían ese tipo de conflictos y los números o sea, que ellos dicen, ¿no? De las pérdidas de gallinas por mes producidas por el lobo son, ¿no? Tenaces, ¿no? Entonces, cada que tienen oportunidad igual les matan. Uh-huh. Sí, otra cosa curiosa de este perro, de lo que yo he visto en los últimos años, es que cada vez hay registros a menor altitud.
No es en realidad una especie solamente de páramo. Si baja hasta el subtrópico, 1600 metros, por ahí más o menos. Sí, porque San José de Minas está abajo. Claro. Abajo. Ah, Jorge. Nosotros tuvimos un registro de un individuo atropellado a la altura de la laguna de Jamanco. ¿Dónde es eso? Vía Papayacta. Ya. Justo Pues en ahí el en infierno, en el Purulagua. Allá me coca, ¿no? Jorge Lozano. Sí. Sí, nosotros conocemos registros de estos. Hay uno, ¿no?, que hay en Copalinga, en Zamora, también, que les salió a la gente de Copalinga que lleva, ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, que ponía unas cuantas cámaras y les salió ahí un lobo, y eso está relativamente bajo. Habría que ver esos registros hasta qué punto son... Bueno, la verdad es que siempre hay animales jovencitos y tal que divagan, exploran, se van, ¿no? Y nunca sabes muy bien si son... Pero claro, las poblaciones asentadas es otra cosa. Yo con esta especie... a ver, tendría dos cosas... Yo tengo dos líneas de pensamiento. A ver qué les parece a ustedes. Por un lado, bueno, como mínimo creo que no habría que tampoco bajarla de amenaza. Yo creo que hay que tener muy claro que una especie ha mejorado para bajarle de categoría, ¿no? Con lo cual yo como mínimo diría que le mantendríamos en vulnerable al lobo de páramo. Luego, en segundo lugar, creo que en Loja, que como ustedes saben, la UTP le lleva haciendo mucho tiempo un seguimiento con cámaras. Aunque nosotros en el año 2013-2014 salían de forma más o menos habitual lobos en la zona de páramo y del bosque andino, parece ser que en los últimos años, eso tendrá más datos Rodrigo, pero en los últimos años parece que prácticamente han desaparecido. O sea, no han vuelto a salir en las cámaras. Parece que hay un problema, como había comentado antes Galo, con los perros y posiblemente también con la cacería, porque parece que ha aumentado también el número de perros. Entonces, para empezar, se podría calcular un índice de abundancia basado en cámaras de esa disminución, habría que ver, por tanto, el porcentaje. Y luego, además, bueno, aparte de que Galo creo que también te haya publicado un artículo en donde se veía esa disminución, ¿no?, también del lobo respecto a los perros y tal, un poco señalando el problema. Pero luego también tengo otra línea argumentativa que no sé qué les parecerá, porque... Bueno, nosotros, la tesis de Marta Guntiñas, hicimos un estudio de selección de hábitat y sí que salía que, el lobo de páramo en el Podocarpus, a la zona del Podocarpus, estaba muy, muy ligada a la zona más alta, la más fría, la más propia del páramo puro, ¿no?, del páramo. Y nosotros, lo que nos da la sensación es que la subespecie que hay de lobo de páramo, que es la subespecie raíci, podría ser una subespecie especialmente adaptada a las zonas altas de los Andes. Si esto fuera así, y pensamos en problemas como el cambio climático, estaríamos pensando que a lo mejor esta subespecie podría afrontar un gravísimo problema de conservación a medida que las temperaturas globales vayan aumentando y que el hábitat alto andino fuera cambiando también, a lo que habría que añadir la minería y la frontera agrícola. Y nosotros encontramos un dato interesante que valdría también para la danta de montaña, y es que unos colombianos, Ortega Andrade, supongo que os sonarán, hicieron una proyección a futuro de cómo podría cambiar el hábitat alto andino, concretamente el páramo y los bosques andinos. Y la verdad es que es un poco tremendo, porque en función de las temperaturas, ¿no?, del cambio climático. Y lo que le salía es que para el año 2050 habría una reducción para Ecuador del 64% del páramo y bosque andino. O sea, dentro de 30 años podría desaparecer el 64% del bosque y el páramo. Si esto es así, tanto para todos los animales, para todas las especies que dependan del bosque y del páramo, esto sería una auténtica catástrofe. Entonces, ¿eso es pérdida solo por cambio climático, no por frontera agrícola? No. Solo por cambio climático. O sea, es más incluso. Claro, efectivamente, claro. Y para el año 2050. Entonces, claro, utilizando, por ejemplo, utilizando esta línea de argumentación, y solamente esta, si podríamos utilizar el criterio A3 de proyección hacia el futuro con la
lo tengo, el A3, la letra C creo que era, sí, de la reducción, teniendo en cuenta la reducción del área de ocupación y de la calidad del hábitat, con esta proyección hecha por estos colombianos, compañeros colombianos, yo creo que incluso, es decir, se podría calificar incluso de en peligro. Pues sería, claro, no es lo mismo el porcentaje de reducción de hábitat, evidentemente, que el porcentaje de reducción de población, ¿no? No sabemos qué relación hay, pero la desaparición del hábitat de un 65% y hasta una proyección que se puede hacer hasta 100 años, como que es el criterio de la UCN, yo creo que sí se podría afirmar que puede haber, que podemos proyectar o sospechar una disminución del tamaño de población de más del 50%, en base solo a la pérdida de hábitat, por culpa del cambio climático, añadido a las demás amenazas. No sé qué opinan ustedes. Sí, pero también tenemos el otro escenario que sabemos que sí está la especie en zonas subtropicales, ¿no? Que sí se ha adaptado. Entonces, es posible que el páramo puede disminuirse en el porcentaje que tú indicas, pero posiblemente la especie sí tiene su resiliencia y adaptarse a altitudes más bajas o temperaturas diferentes. Yo tengo una pregunta. ¿Es posible que, como pasa con otras especies de cánidos como el coyote, el tema de los perros ferales puede afectar en hibridarse con los lobos de páramo? ¿No existe este problema? ¿No se ha reportado o no puede pasar simplemente? No hay hibridación. Estamos hablando de géneros diferentes. Claro. En el caso de los coyotes estamos hablando del mismo género. Claro. Entonces, El perro doméstico es pariente cercano del coyote en cierta forma, ¿no? Mientras que los licalópex son separados ya muchísimos par de millones de años antes en la línea taxonómica, entonces no veo que haya posibilidad solamente remontando unas clases de evolución sin tener más información que esa. Bien, el criterio para el perro entonces sería el A4, que también es la amenaza al pasado y al futuro, y escogeríamos observación directa porque sí tenemos datos de justamente de disminuciones de amenazas. Reducción en calidad de hábitat también sería, y es como consecuencia de competidores. Creo que esta especie, más que ninguna otra, tiene este problema ahora con los perros ferales. Yo señalaría la letra C y además de la letra E. Bueno, y la A de observación directa. Ajá. No sé si tenemos que hacer ese cálculo de observación directa. Sí que habría que hacerlo, ¿no? Yo creo. Sí, puedes apoyar, mientras más puedes apoyar en buena hora. Si no, no es necesario. Lo que sí es importante en la ficha hay que justificar, entonces por eso es importante que ustedes después vuelvan a escuchar el video para que lo que se ha hablado lo plasmen en el texto, justamente justificando las categorías que se le indicó. Bien, ¿qué tenemos sobre el perrito de Sechura? Este también es una cosa bien interesante, y yo de mi experiencia, lo que he visto, es como que hay dos poblaciones separadas, no, como que hay dos poblaciones separadas, ¿no? La del suroccidente y la de la costa central, Manabí, Guayas, Santa Elena una, sí. Y el Oro Loja otro. No tienen ni conexión ni nada. Sí, parece ser que son disjuntas a la actualidad, pero como te decía, hemos revisado lo que está publicado a nivel de fósiles en Santa Elena y sí reportan en los cementerios este perro. Pero aparentemente no hay una conectividad entre ambas áreas, ¿no? La que tú dices de Manabí y el Loro Loja, ¿no? Y de hecho en Guayas no se ha reportado, ¿no? A pesar de tanto esfuerzo de muestreo que se ha hecho y de fototrampeo, no. Y bueno, tampoco en Isla Puná, ¿no? Yo vi en el mapa que pone la histórica, Cristian, la distribución histórica, pero las veces que yo he ido a Puná, también así como tú referías, ¿no? Buscando un poco de información a través de entrevistas, no conocen al animal. Ya. Entonces tenemos, esta fue como categoría vulnerable. ¿Tenemos un criterio diferente para cambiarla o la mantenemos ahí?
Yo creo que Yo Edison considero tenía que buenos debería datos de seguir como... atropellamientos, ¿no? O sea, yo pienso que incluso podría estar en peligro, porque es una especie que en Manabí es bastante vista en atropellamientos, tanto en áreas cercanas a zonas protegidas y en áreas como Matorral, ¿no? Esa es una de las amenazas que sí está bastante bien documentada. Incluso en Loja se encuentran en los caminos, en los bosques secos, atropellados. Sí, Edison, si estás por ahí también, yo sé que hay bastantes casos de atropellamientos en la zona de Manabí. O ya se desconectó Edison. Bueno, entonces, ¿qué sugieren colegas? ¿El vulnerable que se ha manejado? O quizás es una especie, yo diría que incluso la población del norte me parece que es mucho más delicada. El sur, yo lo veo más tranquilo. En la zona de Loja, Zapotillo, yo creo que es más... Claro, o sea, bueno, yo del trabajo que estamos haciendo con Jaime, basamos todo el análisis, digamos, en un modelamiento para ver la probabilidad de presencia. La zona, digamos, de Manabí, o sea, lo que es Manabí prácticamente es el área, digamos, con mayor probabilidad de presencia. Pero irónicamente, justamente es el área en donde ocurren más eventos de atropellamiento de lobos de Sechura, a diferencia de Loja. Además, o sea, bueno, o sea, las áreas protegidas me estoy basando justamente en eso para inferir. Yo creo que se debería poner, o sea, justamente que la mayor amenaza ocurre en Manabí, no así en Loja y el norte de Perú. Eso me parece que es correcto. Ya a nivel nacional, bueno, habría que hacer tal vez una estimación o sea, de los eventos de atropellamiento en Manabí para considerar si se la pone en categoría de en peligro. Entonces, lo que yo les sugiero es mantengamos el vulnerable. Algo diferente les comento, esta nueva evaluación como va a ser solamente en página web e internet y ya no va a haber libro. Estoy proponiendo a la OICN una metodología para que se reevalúe la especie, cualquier especie cada vez que sea necesario. Entonces, si después de 2, 3, 4, 5 años hay una nueva información, solamente se reevalúa y listo, ¿no? Ya no tenemos que esperar 10 años como ha sido estos procesos actuales. Entonces, si es que hay el estudio que dices tú, Cristian y Jaime, de hacer un ajuste en la categoría, la hacemos más adelante, y si no, lo dejamos. Entonces yo propondría mantenerle vulnerable actualmente, si les parece. O sea, sí, porque haría falta un poco los datos que Edison comentó en alguna otra reunión, ¿no? En la de marsupiales, que él tenía datos de atropellamientos en Manabí. O sea, con esos datos sí podríamos estar más seguros de si se quedan vulnerables como mínimo o realmente con mucha pena se la eleva un poco más, ¿no? Ya. Una cosa antes de pasar el espíritu, Jorge, por favor, me escribes en el chat tu correo electrónico, que no lo tengo registrado. Diego, una puntualización. En la evaluación anterior estaba bajo el criterio B, ¿no? Por el tema de la distribución restringida. Sí, estuve viendo, pero yo creo que estamos medios volados esa vez cuando hicimos esto, porque no me parece que el criterio B sea el adecuado. Son distribuciones restringidas a menos de 20,000 kilómetros cuadrados, y al ojómetro, lo que yo estuve calculando, la superficie de perritos de Sechura sí supera los 20,000 kilómetros cuadrados, entonces no debería ser vulnerable, debería ser casi amenazado, si usamos ese criterio. Los compañeros, colegas... Nos pasó Cristian un mapa hace un momento, Diego, sobre la distribución histórica del Icalope de Sechura. Ya. A ver, en el chat nos pasó. Ya descargué, creo. ¿Dónde está? No veo... Ah, este. Los colegas de Perú también, si tienen algún comentario de esta especie, sería bienvenido. Yo te estaba pesadito el mapa, ¿no? Sí,
¿No tenías uno más pesado? A ver, Ya yo sé. considero que podría quedar por ahora como vulnerable porque sabemos que al menos en la parte de la Ceiba, de Arenillas, es bastante abundante, o sea, es el mamífero con más número de registros independientes. Por ahora no hemos hecho ningún estudio de abundancia y densidad, pero definitivamente es la especie más registrada, al menos en esas dos localidades. Y en Puyango también ha salido un solo registro nomás, pero al menos por la Ceiba y Arenillas es la especie que domina. Sí, Entonces, con eso en cuenta también, mantenerlo ahora con vulnerable creo que sería lo mejor. sí, a mí me consta, también estuve hace 2 años en la zona de Zapotillo y hay bastante, o sea, sí le vi varias veces y desaparecieron nomás, ¿no? En Arenillas también le encontré. Bueno, este mapa está bastante pobre, ¿no? Hay que mejorarle bastante para que quede algo más adecuado. Sí, También solo es un mapa provisional por el momento. Sí, así como Jaime mencionaba que es una especie bastante atropellada, eso también es totalmente lo mismo, sucede en el norte de Perú. Tenemos una red de atropellamientos más o menos de ciencia ciudadana y la especie con más reportes es la del zorro. Entonces esa es una fuerte amenaza que ocurre en ambos países. Otro tema que no sé si han visto en el norte del Perú, pero al menos acá yo he visto mucho, es la venta de especímenes como taxidermias de este zorro de Sechura. ¿En dónde? Sobre todo en la zona de Huaquillas, en Arenillas. Hay mucha venta. Ya. Wow. Y en Perú es lo mismo, o sea, hay un mercado cerca de Piura, que es una de las ciudades más grandecitas del norte, y si tú ves, ahí están disecados los zorros y los venden. Aunque ya se ha controlado un poco en los últimos años con el Servicio Forestal de Perú, pero aún es una práctica que se ejecuta. Ya. De acuerdo, entonces quedaría vulnerable y con la consideración de que habría que analizar datos más sólidos y en los próximos años podría cambiar de categoría. Para terminar tenemos el Espeotus. Carlos Urgilés se ofreció. Aquí sí hay obligado separación de costa y Amazonía. Yo diría en mi criterio que de la costa ya es casi al borde de la extinción. Habrá contados registros, a menos que ustedes tengan algo diferente, versus lo que ocurre con la Amazonía. ¿Qué pueden decir de los Espeotus? ¿Tienes el último Bueno, registro? nosotros recién... Sí, Sara. Perdón, Santiago, si quieres sigue. No, sí, Ah, era ya. una pregunta, sí, dale. Sí, nosotros tenemos, o sea, publicamos recién un registro de altura a 1200 metros aquí en la reserva en Colonso, y tenemos algunos registros también en la zona de Yasuní. En la zona de Añango, ahí sé que aparece con bastante frecuencia, porque yo he visto un montón de fotos que me han pasado cerca de la comunidad, en grupos grandes. Entonces, no sé si sea el mismo grupo o diferentes grupos, pero sí de unos 5 individuos, 6 individuos que se mueven con frecuencia y que se ven relativamente fácil. Yo Sí. quería preguntarte, Diego, si tenías el último registro de Espeotus en la costa. El último en la costa que yo debo tener no es muy reciente. Debe ser de hace por lo menos 30 años. Le vamos a quitar el trono a Sara del registro más alto, qué pena. Yo lo vi hace 15 años atrás al Espeotus en Esmeraldas, en una comunidad agual, lo tenían ahí cautivo en una casa. Pero en los muestreos que hemos hecho con trampas cámara no hemos tenido registros.
Nosotros sí, y también es cierto, en Yanacocha también tenían hace unos años un Espeotus en cautividad que lo habían rescatado de mascota. ¿No es el que lo encontraron atropellado en Palora? ¿O le golpeó un carro? ¿Yanacocha de Puyo? Yo creo que sí, ahí en Sí. Puyo. Sí, yo creo que es ese, porque... Pero era un bebé. Sí, sí. O sea, de pronto, sí, de pronto estaba en cautividad, pero el origen de ese individuo, o era, creo que la madre le atropelló el carro, y el bebé, algo así, le lograron... Okay. Parece que un bebé se escapó, y el otro lo lograron conservar y lo tuvieron de mascota, entonces fue que lo confiscaron. A ver. Ok, sí, ese digo yo. Sí, estos registros son solo... Bueno, nosotros tenemos registros de en Sinangue, en la parte noreste de la Cayambe Coca. También en la reserva del río Vigal, ahí en la límite de Sumaco. Pero de las cámaras que tuvimos colocadas en la parte de Esmeraldas, no tuvimos ningún registro del Espeotus durante los 3 años de muestreo allá. No, ninguno de estos registros son recientes o confiables. Entonces, el último registro sería que dices, Galo. Tengo uno más de trampa cámara en Cotacachi, Cayapas del 2011, en Playa de Oro. Ese sería entonces, porque estos otros, que son medio recientes, pero no son datos bibliográficos sin confirmar, entonces no los hacemos caso. Y de ahí los otros ya son de más antiguos. Entonces el que tendrías tú, Galo, sería el más reciente confirmado. Entonces mi propuesta sería mantenerle, esta especie estaba como vulnerable también. A ver, sí, estaba vulnerable. Entonces mi propuesta sería mantener vulnerable la Amazonía y la de la costa. Incluso yo sugeriría subirla en periodo crítico, porque yo creo que en la costa la especie está ya en una situación muy difícil. De acuerdo, Diego. Hay que recordar que este perrito es sociable, ¿no? Está en grupos, a diferencia de los otros que son solitarios, y eso lo hace para mí más sensible, más susceptible de la amenaza. De acuerdo. La categoría país sería esta. Viendo. Y tenemos los criterios. Bien, colegas. Estamos listos. Ya están tomados lista. Eso es. ¿Alguien quiere comentar algo adicional? Si no, estamos listos con nuestras especies. Creo que está perfecto, ¿no? Sí, estamos bien. Entonces, esperemos, yo creo que en el transcurso de diciembre empezaré a mandar ya los formularios para las fichas y las directrices para que sigan. Eso es. Les agradezco por su tiempo a todos. Ha sido productivo y gracias a la participación. Estos grupos, a veces estas especies son medidas emblemáticas y muchos quieren aportar. Entonces ha sido bienvenido. Si es que alguien llegó a estos talleres no por la invitación oficial, sino porque les pasaron el dato, lo que quiere decir que yo no tengo sus correos, entonces por favor escriban en el chat de correo. Por ejemplo, Natalia Tejada me parece que no creo que estaba registrada. Y el resto sí está, me parece que en la lista, entonces no hace falta.
Eso es, les agradezco a todos. El video de esta presentación va a estar ya seguramente desde mañana. Ya se les mandará el link. Y de mi parte, nada más que agradecerles. La foto grupal, Juan Pablo. La foto grupal. A ver, si quito el chat. Claro. La evidencia. Para eso prendí la cámara. A ver. Entonces, También para eso me expliqué. Todos con la pijama. Asomen los que estaban escondidos. Esta cosa. A ver qué está pasando aquí. Y ya quitamos el chat. Listo. Foto grupal. Sara. Ahora prefiere esa foto. Sara, Natalie. ¿Dónde está? Prende la luz, Sara. A Jorge Lozano también, gracias que ya son la 1 de la mañana, creo, ¿no? Sí. Sí. Ha sido un gusto coincidir otra vez con todos ustedes y colaborar de nuevo. Así que además hay antiguos amigos que hace tiempo que no veía, a los que os envío un afectuoso saludo. Bueno, gracias a todos. Julia, la foto. ¿Quién tomó? Bueno, se escondió Julia, ya no salió. Gracias a todos, colegas. Ahí está. Un gusto, amigos. Que estén bien. Ahí está. Un abrazo. Hasta luego a todos. Un gusto. Gracias. Buenas noches. Gusto. Gracias. Saludos a todos. Un gusto. Mucho gusto. Chao, un gusto a todos. Seguimos en contacto. Chao, gracias. Chao. Chao, perro.